Bienvenido y bienvenida a la casa de Dios. Es una bendición que podamos estar en este lugar y queremos dar la bienvenida a quienes nos ven a través de las diferentes plataformas, a través del canal 26 en Nueva Familia Televisión, y también a quienes nos ven a través de las transmisiones por Facebook. Así que, ¿por qué no le damos un aplauso de bienvenida para quienes se han conectado, se han unido a nosotros a distancia? Y también quienes hoy nos acompañan por primera o por segunda vez, le queremos saludar. Aquí a mi lado derecho, si hay alguien que nos acompaña por primera o segunda vez, que pueda levantar su mano. Muy bien, aquí al centro. Y acá a mi lado izquierdo. Todos son de casa. Así que, pues bienvenido usted. Dese un aplauso de bienvenida. Y también creo que tenemos la visita de Carolina Marcial, si no estoy mal. Que pueda levantar la mano, que el Señor le bendiga. Bienvenida. Aceptar a Cristo en nuestra vida y hacerlo como dueño y Señor es la mejor decisión que podemos tomar. Asimismo, vamos a despedir a los niños que puedan pasar a su salón de clase. Dele usted un abrazo, un aplauso, dígale aprende mucho. Amén. Vamos a tomar un tiempo para meditar en la palabra del Señor. Y yo quiero comentarle que a veces, quizás es algo que pasa mucho como padres, es que a veces pienso en el futuro de mi hija. Y no lo pienso tanto en un aspecto profesional o sentimental, más bien ese pensamiento lo hago de forma espiritual. Y algunas de las interrogantes, algunos de los pensamientos que vienen a mi mente cuando pienso en el futuro de mi hija es que pienso que si lo que vive en casa será lo suficientemente bueno como para que desee una vida así. Pienso que si lo que hacemos será suficiente como para que pueda conocer a Dios y su amor. Pienso si nos llegará a considerar como un ejemplo sobre cómo amar a Dios, cómo amar su misión y cómo amar al prójimo. El hecho de llegar a cautivar de tal modo que no considere otra vida más que una vida junto a Cristo. Eso es lo que pienso. Pienso si nuestra vida, si nuestra forma de vivir en casa puede cautivar la vida de mi hija y pueda conocer a Cristo a través de nosotros. Amén. Y ese es el reto muchas veces, hermanos y hermanas, en nuestras vidas. Y es que el reto es que los nuestros, que nuestra familia desee seguir a Cristo por lo que ve en nosotros. Porque en casa nos conocen tal cual somos, ¿sí? En casa no hay corbatas, en casa no hay zapatos bien lustrados. En casa somos tal cual somos. Y si nuestra vida está modelando algo que nuestros hijos deseen imitar, o todo lo contrario. Amén. Y en esta mañana el mensaje tiene como nombre: mi casa y yo serviremos a Jehová. Repítalo conmigo: mi casa y yo. Y lo curioso, hermanos, es que este versículo no trata sobre Josué. No trata
sobre quién expreso estas palabras. Pero antes de iniciar en este mensaje, yo quiero comentarles acerca de la historia que envuelve este mensaje. Y es que en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, habla acerca de un hombre llamado Obed-Edom. Quizás usted ya lo ha escuchado. Y esta narrativa empieza contando que el arca del pacto regresaba a casa. El arca del pacto regresaba al pueblo. El arca del pacto regresaba a Israel. ¿Y después de cuánto tiempo el arca regresaba a casa? Después de 20 años. El arca había sido tomada, había sido llevada, y el arca después de 20 años regresaba al pueblo. Esto sucedió después de que David había sido coronado como rey. Y una de las primeras acciones que David hizo fue traer de regreso el arca al pueblo. Y David, muy emocionado por traer de regreso el arca, la historia bíblica nos habla acerca que colocaron el arca de Dios en una carreta nueva, con bueyes nuevos. Y la palabra nos dice que venían todos alegres, gozosos, en algarabía. Imagínense, después de 20 años que el arca regresara a casa, al pueblo, todos estaban felices. Usted ya se imagina algo que le fue quitado y que después de 20 años regresa a usted. Y todo el pueblo venía feliz, danzando, David juntamente con el pueblo, con gran entusiasmo. Pero de repente, al llegar a un campo llamado Nacón, los bueyes tropezaron y el arca va a caer. Y dice, imagínense tanta cosa para que el arca fuese a caer. Y dice que en el intento de que el arca no cayera, Usa extiende su brazo y sostiene el arca, evitando que el arca caiga. ¿Usted qué puede decir? ¿Qué podría expresar acerca de Usa? Es un héroe. Salvó al pueblo. No hay nadie mejor que haya actuado que él, ¿verdad? Eso pensaríamos. Que fue lo mejor, salvó el arca. Lo salvó. Y dice que Usa vino y extendió la mano y evitó que el arca del pacto cayera. Pero sucedió todo lo contrario. Cuando Usa hizo eso, lo que desató fue la ira de Dios, el enojo del Señor. Y lo que sucedió fue que el Señor en ese mismo momento le quita la vida a Usa y él termina muriendo a un lado del arca. ¿Pero por qué? Usted quizás se pueda estar preguntando, ¿pero por qué? Si él lo que hizo fue salvar el arca, evitó que el arca cayera y se destruyera. Provocó todo lo contrario, la ira de Dios. Y saben que David, cuando vio esa acción de parte de Dios, ¿qué cree usted que pasó con David? Lo primero que sucedió con David es que David se enojó. ¿Por qué Dios había hecho eso en contra de Usa? Si lo que él estaba haciendo era salvar el arca. Y se enojó. Pero después de eso pasó del enojo al temor. Y dice que cuando David vio que Usa estaba ahí tirado, que venían celebrando y alegres, empezó a temer porque dijo, Dios se enojó y mató a un hombre. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué estábamos haciendo mal para provocar la ira de Dios? Entonces empezó a tener temor David. Y David dijo, bueno, ya no movamos el arca.
porque no sabían qué estaba provocando ese enojo, esa ira. Y yo supongo que él pensó, si lo movemos más, no sé cuántos hombres más puedan morir, no sabemos qué pueda pasar. Y dice que David empezó a tener temor y no quiso mover más el arca. Pero cerca de donde ellos estaban, estaba la casa de Obed-Edom. Y lo que dijo fue: llevémoslo a casa de este hombre, a casa de Obed-Edom. Y el arca fue ingresada a la casa de Obed-Edom. Imagínense ustedes tener algo tan valioso para el pueblo y saber que eso tan valioso había provocado la muerte de un hombre. Y el arca estuvo ahí, en la casa de Obed-Edom de Gat. Así como está, quiero que me acompañe a hacer una oración. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre nos bendice, tu palabra llega a tiempo, tu palabra nos edifica, Señor. Permítenos ser esa buena tierra, Señor, que dé mucho fruto, Padre amado, que podamos atesorar tu palabra y ponerla en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pero saben, la historia no termina ahí. La palabra del Señor nos narra que cuando el arca estuvo en la casa de Obed-Edom, fue bendecido Obed, su familia y toda su casa. Eso quiere decir, él, sus hijos, su esposa y todas las personas que trabajaban ahí. Todas las personas que estaban ahí eran bendecidas. Un servicio auténtico es lo que el Señor desea de nosotros. Un servicio auténtico es lo que Dios desea de nosotros. Y hoy sí, acompáñame a segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, versículo 8. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 8. Y la palabra del Señor nos expresa: y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su familia. El arca acababa de matar, por motivo del arca, acababa de morir un hombre. Pero cuando este arca llega a la casa de Obed-Edom, pasa todo lo contrario. Y es que la bendición de Dios empieza a surgir en su casa y con los suyos. Un servicio auténtico. ¿Cómo podemos nosotros calificar un servicio auténtico? Un servicio con amor, un servicio de corazón, un servicio con dedicación. Y cuando nosotros damos un servicio con amor, con dedicación, sin esperar recibir nada a cambio, el Señor, que es el único que puede escudriñar nuestro corazón y conocer las intenciones de Él, bendice. Un servicio auténtico que Obed-Edom dio. Jehová, el Señor, bendijo a Obed-Edom y a su familia.
Y sabe, algo tan valioso, algo tan importante, estaba en la casa de un hombre común y corriente. Algo que en algún momento se encontraba en un lugar santísimo, inalcanzable, hoy estaba en la casa de un hombre sencillo. ¿Sabe qué es lo impresionante? Que la Biblia nos dice que este arca estuvo 20 años en la casa de Abinadab, y en 20 años no había sucedido nada. En 20 años no había pasado nada. Pero cuando este arca entra a la casa de Obed-Edom, empieza a bendecir a Obed, a su familia y todos los que estaban en su casa. En 3 meses el arca permaneció en casa de este hombre y bendijo a todos. Mi pregunta es, ¿qué fue lo que hizo Obed para que la bendición de Dios descendiera? ¿Qué fue lo que hizo este hombre para que la bendición de Dios llegara? Un servicio auténtico. La Biblia no narra, no muestra exactamente lo que este hombre hizo, pero lo que haya hecho provocó la bendición de Dios. Amén. Un servicio en casa donde Dios fue el honrado. Un servicio en casa, en el hogar, donde Dios fue glorificado. Un servicio auténtico, que no solamente lo vieron los suyos, sino que también lo vio el Señor. Así que, hermanos, lo que hacemos en casa, lo que reflejamos en nuestro hogar, es algo muy importante e indispensable. El concepto que los nuestros tengan de nosotros en casa es muy importante. Lo que usted haga en su hogar, con su familia, puede desatar la bendición en su vida, en su familia, para los suyos. Algo que solamente los suyos sabrán qué es lo que sucede. Pero son cosas que usted y yo vamos sembrando en nuestros hijos, en nuestra pareja, que sabrán que si algún día nosotros no estamos, ellos continuarán con eso. Un aprendizaje para la vida, un aprendizaje que bendice a muchas generaciones, y eso lo veremos nosotros en la historia de Obed-Edom. ¿Qué hizo este hombre en casa? Que la bendición de Dios cayera sobre su hogar, sobre su familia. Si antes de ingresar a su casa había muerto un hombre por tocar el arca. Es muy importante lo que nosotros hacemos en nuestro hogar. Repita conmigo, es muy importante lo que yo hago en casa. La presencia de Dios en nuestro hogar es necesaria que llegue cada día. Y para eso quiero que usted me acompañe a segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, en el versículo 10. Y la palabra del Señor nos expresa: de modo que David no quiso traer el arca para sí de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Así fue como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. Ahora, el arca del pacto representaba
la máxima presencia de Dios en el pueblo en el Antiguo Testamento. Ahí podemos ver esto, que el arca del pacto representaba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Eso quiere decir que Obed-edom tenía en su casa la presencia de Dios. La presencia de Dios en nuestro hogar. ¿Está la presencia de Dios en nuestro hogar? ¿El amor de Dios está en nuestro hogar? Ese amor que lo puede experimentar mi esposo, mi esposa, mis hijos, las personas que viven en casa, experimentan ese amor. Incluso las personas que llegan a trabajar a nuestro hogar, experimentan ese amor. ¿Está la presencia del Señor en nuestro hogar? Por supuesto, van a haber días malos, ¿sí? Donde usted quizás llegue molesto, donde usted tenga malas situaciones y nuestra humanidad va a salir. Pero ¿está la presencia de Dios en nuestro hogar? Nuestros hijos sienten ese amor que nosotros predicamos, que nosotros decimos, del que nosotros hablamos. Nuestra pareja siente ese amor. Las personas que llegan a trabajar a nuestro hogar sienten ese amor de Dios, o todo lo contrario. Es importante que la presencia de Dios esté en nuestros hogares. Amén. Y es que la presencia de Dios en nuestro hogar, en nuestra familia, traerá bendición, traerá provisión, y no solamente una bendición material, traerá bendición, unidad en la familia, amor, comprensión, apoyo. La presencia de Dios debe de estar en nuestra familia, en nuestro hogar. Algo que pasó en la vida de Obed-edom. Cuando la presencia de Dios empezó a llegar, su palabra nos dice que el Señor empezó a bendecir a su familia, a él, a los suyos, a su casa. Cuando habla acerca de su casa, habla a todas las personas que trabajaban ahí. Y es que cuando Dios está en nuestra vida y en nuestra familia, esa bendición se extiende a cada miembro de nuestra familia. Si deseamos que el Señor pueda transformar, pueda cambiar nuestro país, pueda cambiar nuestra comunidad que está llena de violencia, que está llena de maldad, es necesario, hermano y hermana, que empecemos en nuestro hogar. Es necesario que usted y yo empecemos en nuestra familia. Es necesario que Dios tenga un lugar especial en nuestro hogar, en nuestra vida familiar. Si usted y yo deseamos un cambio en nuestra sociedad, es necesario que usted y yo iniciemos en nuestra familia, con nuestros hijos. Hay una idea que ha surgido con base en algunos estudios teológicos, y es: mi familia es mi primera iglesia. Los primeros en conocer de Cristo, del amor del Señor, deben de ser sus hijos, su esposa, su esposo, quienes llegan a trabajar a su casa. Son los primeros en poder conocer acerca de ese Cristo que ama, acerca de ese Cristo que salva, acerca de ese Cristo que liberta. Debemos empezar en dar ese primer lugar a Dios en nuestra familia.
¿Y qué había en ese arca de pacto? Podría usted preguntarse que era tan importante para el pueblo de Israel y que cómo la presencia de Dios estaba ahí. Pues en el arca del pacto se encontraban las tablas de la ley, se encontraba una vasija con maná y se encontraba la vara de Aarón que reverdeció. Estos eran elementos que le recordaban al pueblo de Israel quién era su Dios y qué es lo que Dios había hecho para salvarlos. Y por eso era tan importante ese arca para los israelitas, porque era un recordatorio del poder de Dios en el pueblo de Israel y cómo Dios había obrado, cómo Dios había hablado, cómo Dios había provisto y cómo Dios había obrado de una forma milagrosa en cada evento en el pueblo de Israel. La presencia de Dios en nuestro hogar. Obed-edom tuvo esa bendición de tener en casa la presencia de Dios. Y sabe, no la desperdició. Empezó a dar un servicio que empezó a desatar como ello bendición, como consecuencia bendición. Empezó a hacer algo que al Señor le agradó y bendijo a su familia y a los suyos. Y ¿saben algo? Lo que Obed-edom hizo impactó a los suyos, y eso lo veremos más adelante, tanto así que sus generaciones sirvieron al Señor porque vieron en casa algo que les hizo cambiar, porque vieron en casa algo que hicieron decidir por servir a Cristo. Y hermanos y hermanas, este es nuestro reto, que lo que suceda en casa pueda impactar a nuestros hijos y a nuestra familia y deseen servirle al Señor. Y como padres, esa es nuestra responsabilidad, inspirar a nuestros hijos a amar a Dios, no de labios, amar a Dios con nuestros hechos, con nuestras acciones, con lo que hacemos. Si nuestros hechos, si nuestras acciones son capaces de cautivar los corazones de nuestra familia, muy poco tendremos que hablar. Hay un dicho que dice, y lo vuelvo a repetir porque ya lo he dicho: nuestras palabras convencen, pero nuestras acciones arrastran. Yo he escuchado a hijos y a parejas que han decidido no seguir a Cristo porque lo que ven en casa y lo que viven es algo totalmente distinto a lo que se dice. Recibir al Señor, su presencia en nuestras vidas, amar al Señor, servirle de tal forma que pueda cambiar y transformar. Primeramente, como dice la Biblia, que la bendición llegó, ¿en dónde? ¿Con quiénes? Con la familia. No dice, y su comunidad fue bendecida, y su familia fue bendecida, y toda su casa fue bendecida. ¿Sabe que el arca del pacto no había hecho eso en 20 años? No había sucedido nada. Como unos historiadores lo describen, el arca estaba secuestrado, había sido llevada lejos del pueblo. Sin embargo, cuando empezó a tener Obed-edom un servicio genuino, un servicio auténtico, la bendición de Dios, la presencia del Señor empezó a manifestarse. Y sabe que donde está el Señor hay libertad. Donde está el Señor hay provisión. Donde está el Señor hay provisión. Usted puede tener alguna necesidad y Dios provee. Donde está el Señor hay provisión. Por eso el Salmo 23 nos dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará.
esa condición de aceptar al Señor como pastor, como guía, como el que dirige nuestra vida, es tenerlo en nuestra vida, en nuestro corazón y vivir para Él. Nada nos faltará, porque donde está la presencia de Dios, inevitablemente algo debe de pasar. Porque donde está la presencia de Dios, su bendición llega de una o de otra forma. Y hermanos, la bendición de Dios no solamente pensémoslo en cuestión de finanzas, en cuestión de dinero, en cuestión de material. La bendición de Dios llega a casa. Cuando la presencia de Dios está, su bendición llega a casa. ¿Sabe? Este hombre no expresó: mi casa y yo serviremos a Jehová. Él vivió eso. Su familia lo vivió. Su casa y él sí sirvió a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Saben que David se enteró que el arca, que la presencia del Señor empezó a bendecir la casa de Obed-edom? Y cuando David se enteró, cuando David le llegó la noticia que Obed-edom estaba siendo bendecido, que su familia estaba siendo bendecida, que su casa estaba siendo bendecida, ¿qué cree que pensó David? Yo me traigo el arca para acá. ¿Y saben qué hizo? Sí se la llevó con él. Pero en ese que la traía, David aprendió algo. Y es que saben que el Señor había dado reglas y normas sobre cómo manipular, sobre cómo tocar y cómo transportar el arca. Dios había sido tan específico de cómo tocar el arca, porque Dios es Dios. Y David, cuando se traía de regreso el arca con el pueblo de Israel, no siguió las reglas que Dios había puesto para manipular el arca. Lo que leímos fue que el arca venía en carros nuevos, con bueyes nuevos, así como usted cuando viene algo todo nuevo para que se reciba lo más importante. Pero Dios no había dicho eso. Lo que Dios había dicho es que el arca tenía que ser transportada por personas que la llevaban cargada, y no cualquier persona. Tenían que ser los sacerdotes quienes se traían el arca. Entonces uno lo traía en carro y no era así, la tenían que cargar. Entonces, desde el inicio, David lo estaba haciendo todo mal. Estaba trayendo el arca, estaba transportando el arca de una manera que Dios no había dicho. Y ahora sí comprendemos por qué la ira de Dios. Quizás David, en su buena intención, en su alegría de traer el arca, quiso hacer las cosas a su modo, pero no eran a su modo, era el modo de Dios. Pero esta vez que David iba a traer el arca a la casa de Obed-edom, sí hizo lo que Dios había dicho, de la forma en que Dios lo había traído. Y cada vez que avanzaban, un sacrificio. Cada vez que avanzaban, un sacrificio, porque Dios así lo había dicho, así tenía que ser llevada. No me gusta la forma, no comprendía la forma, pero Dios así lo había dicho. Y así tenía que ser transportada el arca. Cuando David se enteró que la bendición de Dios estaba con Obed-edom y su familia, a través de que el arca del pacto estaba en su hogar, él quiso esa bendición para su familia, para su casa. Y fue y trajo el arca, y lo hizo como Dios había instituido manejar el arca, como Dios había dicho que se debía de transportar el arca.
esta vez sí fue transportada de la forma correcta y se hicieron los sacrificios de acción de gracias e intercesión a Dios a lo largo del camino. Yo quiero que usted me acompañe a segundo libro de Samuel, capítulo 6, en el versículo 12. Y su palabra nos expresa: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa Obed-edom a la ciudad de David. David se enteró que a causa de que la presencia de Dios estaba ahí, que a causa de que el arca estaba ahí, la bendición estaba con Obed-edom. Y dice que fue a traerlo con alegría. Y la palabra nos sigue diciendo que a pesar de que el arca había salido de la casa de Obed-edom, la bendición continuaba sobre su casa. Pero hay algo sorprendente, es que como el arca fue movido a Jerusalén, Obed-edom y su familia se movilizaron para seguir sirviendo y se movilizaron hasta Jerusalén para continuar en el servicio. Yo quiero que usted me acompañe a Primero de Crónicas, capítulo 15, en el versículo 23. Y su palabra nos expresa: Berelquías y el Caná eran porteros del arca. Verso 24. Los sacerdotes Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Penáis y Eliezer tocaron las trompetas delante del arca. Obed-edom y Jeías eran también porteros del arca. Aquí nos muestra que Obed-edom decidió seguir sirviendo, movilizándose al templo en Jerusalén. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. La bendición en ese entonces también se veía a través de la cantidad de hijos que tenían las personas. Y la Biblia nos narra que Obed-edom fue bendecido con 8 hijos. Acompáñenme a Primero de Crónicas, capítulo 26, en el versículo 4. Y su palabra nos expresa: los hijos de Obed-edom, Semaías el mayor, Josabad el segundo, Joad el tercero, Zacar el cuarto, Natanael el quinto, Amiel el sexto, Isacar el séptimo y Peultai el octavo. Pero Dios había bendecido a Obed-edom con muchos hijos. Y veamos lo que dice el versículo 6. Semaías, que era el primogénito, hijo de Obed-edom,
tuvo 2 hijos que gobernaban en sus familias porque eran hombres de mucho valor. Así Dios bendijo a Obed-edom con muchos hijos que llegaron a ser hombres capaces y líderes en todo lo que ellos hacían. Estos eran los nietos de Obed-edom. Cuando usted y yo servimos a Dios de una forma auténtica, de una forma genuina, es inevitable que su familia pueda ver ese servicio. Es inevitable que usted y yo no podamos impactar los corazones y la vida de nuestros hijos, de quienes están en casa. Y tanto fue así que las generaciones de este hombre le siguieron sirviendo a Dios y fueron personas que fueron honrosas, que fueron honradas, que fueron bendecidas de parte de Dios. ¿Cuántos deseamos eso para nuestra familia? ¿Cuántos deseamos eso para nuestra familia? Amén. Es necesario entonces que seamos ejemplo en casa. Es necesario entonces que nuestra familia pueda conocer acerca del amor de Dios y el servicio que damos a Él. El favor de Dios estaba sobre la vida de Obed y los suyos. El favor de Dios también estará en su vida y en su familia. Cuando modelamos en nuestra casa nuestro amor, nuestro servicio a Dios, no tendremos que decir nada más. No tendrá usted que obligar a su hijo a hacerlo. Él querrá hacerlo, porque mirará en usted, mirará en mí un ejemplo a seguir. Verá que el favor y la misericordia de Dios estará sobre su vida. Verá que no hay una forma mejor que vivir la vida que vivirla junto a Cristo. Conocerá que no habrá nada mejor que hacer que servirle a Cristo. Sabrá que en los momentos más difíciles de su vida, con quien puede contar, será con quién, con Cristo. Que cuando las cosas se pongan difíciles, sabrá a qué lugar asistir, a dónde ir, a quién acudir, porque lo vio en usted. Porque aunque lo vio luchando, aunque lo vio esforzándose y quizás más de alguna ocasión llorando, supo que usted fue al lugar seguro, al lugar donde debería de ir, y fue restaurado y fue levantado, y su Dios no lo dejó. Modelar en casa, enseñar en casa es lo más difícil que nos toca hacer. Que mi esposo me crea lo que yo digo aquí arriba. Que mi hija acepte lo que yo pueda decir acá arriba. Es lo más difícil que puedo hacer. Es necesario que seamos ejemplo. Este hombre, Obed, impactó tanto a su familia que la bendición llegó, y que sus hijos le sirvieron a Dios, y que sus nietos le sirvieron a Dios. Se decidieron por honrar a Dios. Hoy la presencia de Dios no está en un arca. Hoy la presencia de Dios está en su corazón, en su vida. Usted y yo contenemos la presencia de Dios. Imagínense si antes tener la presencia de Dios y no hacerlo bien significaba la muerte. Hoy que nosotros la tenemos en nuestra vida, es por eso que constantemente
se nos enseña en que nosotros somos el templo y la casa de Dios, y que como tal debemos de cuidarlo en todos los aspectos, porque está la presencia de Dios en usted. Hoy la presencia de Dios no está en un cofre. Hoy la presencia de Dios está en su vida, está en su hogar, está en su familia. Pero de usted y yo va a depender que esa presencia se manifieste en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestro hogar. Que nuestro amor a Dios y nuestro servicio motiven a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros nietos, a nuestros amigos, a amar y a servir a Dios con amor y con dedicación, a través de un servicio auténtico, a través de una vida auténtica. Ese es su reto y ese es mi reto. Que las personas que le rodean puedan servirle a Dios y decidan amar a Dios a través de lo que nosotros modelamos. Y que su prioridad sea que los suyos le conozcan. ¿Y cuál es la mayor bendición para nosotros? ¿Cuál cree usted que será su mayor bendición? Es ver que sus hijos, que sus nietos, que su descendencia le sirvan al Señor. En medio de un mundo que constantemente presiona para hacer lo contrario. En medio de las facilidades que este mundo da para que uno pueda darle la espalda a Dios y pueda decidirse por los placeres que encontramos en el mundo. Que nuestros hijos decidan amar a Dios, que nuestros hijos decidan servirle a Dios, que nuestros hijos realmente lleguen a conocer a Dios. Esa es nuestra meta como líderes de familia. Y para eso tendremos que ser auténticos. ¿Cuántos padres desean ser auténticos en casa? ¿Cuántos padres desean que sus hijos conozcan a Dios a través de su vida? Eso deseamos. Eso deseo yo. Que no tenga tanto que estarle diciendo a mi hija: Dios te ama, mira que debes de servirle. No, sino que con mi vida, con mi ejemplo, ella decida servir a Dios y seguirle. Yo le invito a que usted se ponga de pie. Sin duda, hermanos, nosotros no somos personas perfectas. Nos equivocamos, fallamos. A veces nuestra humanidad sale. Meditando en este mensaje, venían a mi mente sobre cómo yo le he modelado a mi hija mi vida con Cristo. Y recordaba una vez que yo le dije algo a ella que no logré recordar qué le dije. Le dije algo a ella y ella me dijo: no, mami, tú dijiste esta otra cosa. Y dijo las palabras tal cual yo le había dicho. Y yo dije: tiene razón. Y es una niña de 4 años, pero ¿cómo puedo recordar lo que muchos días antes yo le había dicho?
¿Cómo pudo darse cuenta que yo misma me estaba contradiciendo con algo que le había dicho antes? Y es que, hermanos, aunque nuestros hijos no hablen, sí ven. Aunque nuestros hijos no digan y no expresen todo lo que piensan y ven, sí lo ven y sí lo piensan. No porque nuestros hijos no expresen nada de nosotros, no quiere decir que no tengan una opinión de nosotros. Vivir para Cristo, que la presencia de Dios esté en nuestro hogar y servirle al Señor, son acciones que traerán bendición para nuestras vidas, para nuestra familia. Yo quiero que pueda cerrar sus ojos y en esta mañana usted pueda hacerle una oración al Señor. Si usted no es papá, dígale al Señor: cuando yo sea padre, quiero ser un ejemplo de qué seguirle a Cristo. Si usted es padre, dígale: Señor, ayúdame a que mi descendencia, a que mi familia pueda verte a ti en mí. Ayúdame a hacer bien las cosas. Ayúdame a hacer mejor las cosas. Ayúdame a ser ese canal que guíe a mi descendencia a tus pies. Ayúdame a alabarte, a darte gloria, a darte honra con todo lo que hago, y que tu presencia no sea parte de mi hogar. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es una dirección para nuestras vidas. Y hoy, Señor, queremos que tu bendición esté en nuestro hogar. Hoy queremos, Señor, que tu presencia, Señor, esté en casa. Que tu amor, Señor amado, esté en nuestro hogar. Señor, si mi carácter, si el carácter que yo tengo no me ayuda, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Dame paz, dame paciencia, dame amor. Ayúdame a ser amoroso para con los míos. Ayúdame, Señor, a que quienes están en mi familia puedan verte a ti, Señor. Puedan ver cómo tú transformas, cómo tú cambias. Ayúdame, Señor, a honrarte, Señor. Que tu presencia, Señor, no solamente pase por mi hogar, sino que tu presencia esté en mi hogar, esté en mi vida, esté en mi familia, Señor. Oh, Señor, que tu presencia esté en mi hogar. Señor, hoy le decimos no a todo aquello que le hemos abierto las puertas a entrar, a las palabras groseras, a los insultos, a los golpes, a los maltratos, a ese mal ejemplo, Señor. Hoy le decimos no, Señor. Pon palabras amables en nuestros labios. Pon palabras de vida, pon palabras de amor. Pon palabras de sabiduría en nuestros labios. Que nuestras acciones, Señor, sean las que convenzan a los nuestros. Y que tu presencia, Señor, more en nuestros corazones, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas.
entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco, Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.